Hola, ¿qué tal? Soy Pera de la Escuela de Terapia Narrativa Sincrónica y Arquetipos basada en la psicoterapia de Jung. Bienvenidos, bienvenidas. Estoy de vuelta, de vuelta de vacaciones. Ha sido genial compartir todo este tiempo que he tenido esta semanita de vacaciones con mi familia. Es un tiempo que se lo debía. Y bueno, hay una parte de mí que estaba satisfecha y estaba encantada, y hay otra parte de mí que se estaba subiendo por las paredes. Que tiene que ver con el arquetipo del buscador y que es el que le encanta estar aquí hablando contigo, hacer estos viajes al inconsciente, en las formaciones con los alumnos y las alumnas, entrar en esas tierras que antaño pisaron los dioses y poder descubrirnos. Un poco hoy vengo a hablarte de esto, de este viaje, ¿no? Del viaje del alma en los mitos, los complejos y esa búsqueda de nuestro verdadero yo. Pero antes que esto, quería anunciar sobre todo a las personas que formáis parte de la comunidad. La comunidad es un blog de suscripción mensual en el que cada semana os comparto un cuento y a veces talleres. Este mes de agosto os he compartido un taller de 5 lecciones para que pudierais ir haciendo este taller, y así yo también pues dedicaba el tiempo a otras cosas. Y ahora ya toca cada semana un cuento, y hay un encuentro mensual. Este encuentro mensual que ya los empiezo a reactivar el mes de septiembre, y va a ser el 13 de septiembre, que vamos a tener un encuentro en el que vamos a entrar en el cuento que os enviaré este viernes, depende de cuando estés viendo este vídeo, ¿vale? Y bueno, que lo sepáis, que vamos a hacer este encuentro por Zoom. Las personas que estuvieras interesadas en entrar en esta comunidad, es una suscripción de 9 euros al mes, te puedes dar de baja cuando quieras, puedes hacer el pago anual o puedes hacer el pago mensual, como a ti te parezca, y puedes darte de baja, apuntarte 2 meses y darte de baja, ¿vale? Toda esta información la vais a encontrar en mi portal, en terapia-narrativa-sincrónica.com, ¿vale? Ahí aparte están las formaciones y todo lo que os ofrezco. Bien, entonces hoy vengo a hablaros un poco de por qué los mitos pueden ayudarme a lidiar con mis miedos, con mi dolor y con la pérdida del sentido, ¿vale? Y esto se basa un poco en una hipótesis. Tenemos que plantear una hipótesis, ¿eh? Recordad que este portal se basa en la psicoterapia de Jung, ¿vale? Y una hipótesis sería que nos hemos olvidado de quiénes somos. Y eso puede significar muchas cosas. Para empezar, el hecho de habernos olvidado de quiénes somos presupone que hay una personalidad que sabe de dónde viene, que tiene unas vivencias acumuladas, que tiene un propósito y que conoce a su alma. Y esta es la personalidad que hemos olvidado. El olvido genera un espacio vacío en nuestra psique que se va a llenar con nuevas personalidades, con nuevos yos, y que vienen de otras partes, que cargan sus propias vivencias, tienen sus propios propósitos y no conocen a nuestra alma. Estos otros yoes, Jung los llamaba complejos, y se generan en nuestra vida, en la vida en la que empezamos, aquí, ¿vale? Ese yo que se cree feo, ese yo que se cree patoso, ese yo que se cree superior a los demás, todos tenemos un conjunto de yoes, ¿vale? Cada uno distintos en función de las vivencias que hemos ido teniendo a lo largo de la vida, ¿vale? Claro, entonces aquí podríamos preguntarnos, ¿y por qué nos olvidamos de quiénes somos, ¿no? Y la verdad es que no tengo ni idea. Sí que hay casos en los que hay niños, ¿no? que recuerdan aspectos de esa personalidad que conoce al alma. Los podemos encontrar en estos niños que se llaman niños prodigio, ¿no? Niños de 3 años que saben tocar el piano sin maestros. Nadie les ha enseñado a tocar el piano y resulta que saben, ¿no? Bien, pueden haber aquí muchas explicaciones, ¿no? Podríamos encontrar esos cerebros privilegiados, ¿no? Pero en el sentido de recordar, recordar algo, es decir, yo recuerdo cómo se toca el piano y nadie me lo ha enseñado, ¿de dónde viene ese recuerdo, ¿no? Estas son lo que Jung llamaba la función trascendente, y que es perenne, es decir, va más allá de nuestra personalidad física, ¿vale? Es decir, ya viene de antes, ¿no? Bien, entonces digamos que aquí lo interesante, esto podéis buscarlo en internet, estos niños que tocan piano,
pero hay otros casos que no están relacionados con el piano, ¿no? Pero bueno, lo interesante en este caso a mí, la pregunta que me gusta hacer es, bien, pero entonces, ¿puedo entonces yo recordar a esa personalidad que sí conoce mi alma y que es anterior a las otras personalidades que me definen? Y bueno, yo en este sentido, como era yo antes o soy ahora, se trata de una de mis personalidades predecesoras, o lo que Jung llamaría complejo. Estas partes de mí aplican la ley del mínimo esfuerzo, ¿vale? Entonces, estas se preguntan, oye, ¿y qué pasa si no me esfuerzo en recordar a esa personalidad y me dejo llevar por mi corte de personalidades, por mis distintos yoes, ¿no? Aquí hay una cosa que todas las personas que hemos pasado por el arquetipo del destructor ya lo sabemos, y es que el alma no está dispuesta a renunciar a su hija. Pues la personalidad que sí conoce el alma es hija de esta y viene con un propósito. Bueno, y ahora podrías decirme, pero espera, esto suena un poco a religión, ¿no? A algo que me tengo que creer o dogmas. ¿De dónde podemos sacar esto o en qué yo me puedo sostener para poder vivenciar esta idea que me estás planteando, ¿no? Y rápidamente os digo de los mitos, sobre todo el cómo te hace sentir el mito. Allí se explica una y otra vez este viaje en el que esa personalidad olvidada debe ser restituida. Lo tenemos, por ejemplo, en la película de Neo, de Matrix. Salen en muchos sitios. Hay una personalidad que no está ocupando su lugar y hay como una especie de movimiento para que esto ocurra. Y digamos que este mito que se va repitiendo de esta personalidad que tiene que ser restituida, al resonar en la humanidad, hace que este mito sea atemporal, que sea perenne, que, por decirlo de una manera, tenga esta temporalidad y que dure, ¿no? Y podríamos plantearnos un poco esto, ¿no? De que quizás la humanidad, todos llegamos a esta orilla, a esta vida, después de un naufragio, en el que más o menos hemos olvidado quiénes somos y también hemos olvidado de dónde venimos. Y para explicarte esto te lo podría explicar a través, por ejemplo, del mito de Ulises, de la Odisea. Ulises era rey de Ítaca y emprende el viaje de retorno a su hogar después de haber librado la batalla de Troya. Ulises es quien permitió, a través de su ardid con el caballo, engañar a los troyanos y acabarlos derrotando, ¿no? Era un tío muy ingenioso, Ulises, ¿no? Y digamos que Ulises era hijo de Leartes y Antíclea. Leartes era el rey de Ítaca, por lo que Ulises ya tenía un linaje real que lo vinculaba al trono, y ahí se genera, por ejemplo, la primera personalidad predecesora de Ulises, es decir, Ulises el bebé ya se le otorga el título de príncipe, ¿no? Y de futuro rey. Entonces ahí digamos que ya se está generando una personalidad que tiene que ver con esta vivencia, con esta vida, pero que no es antecesora. Luego Ulises fue criado en la corte de su abuelo, Autólico, que era un renombrado ladrón y maestro de la astucia. Ahí vemos cómo ya se empiezan a generar otras personalidades, otros arquetipos, ¿no? Durante su educación, Ulises pues, adquirió, por ejemplo, habilidades notables en la caza, en la navegación, en la diplomacia, y también se destacó por su ingenio y astucia, ¿no? Aquí vemos características que lo ayudarían en sus futuras aventuras y que forman parte de este séquito de personalidades, así como nosotros cuando vamos a la escuela y nos hacemos amigos y para algunos maestros somos los alumnos X y para otros maestros somos los alumnos Y, y todo esto va conformando, va generando un conjunto de personalidades o de formas de vernos a través de los otros, ¿no? Y que nosotros empezamos a identificarnos con esos roles que nos etiquetan, ¿no? Y un poco Ulises, pues en este sentido, ahí aparece su ladrón, ahí aparece su marinero y ahí aparece su gobernante, ¿no? Entonces también aparece el arquetipo del ánima, ¿no? Porque Ulises se casó con Penélope, quien fue un matrimonio de conveniencia, pero que también amaba, y que fue quien le dio estabilidad, le permitió ser un rey en el trono, aceptado por todo el mundo por su ingenio, pero también por su imagen, ¿no?
Entonces aquí digamos bueno, hasta aquí está todo muy bien, ¿no? Es decir, Ulises estaba satisfaciendo a todas esas personalidades, a todos esos yoes, ¿no? Que cada uno que tenía su propio propósito, y él en la corte lo estaba consiguiendo todo, ¿no? Y esto también nos pasa a nosotros, nos ocurre a nosotros, ¿eh? Quizás actualmente nuestras andanzas en las que andamos ahora, ¿no? Pues estamos queriendo satisfacer a esos yoes, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos online que ayudo a lanzar, porque me podéis contratar a mí para lanzar vuestro negocio online, pues siempre pregunto el propósito, ¿no? Oye, ¿cuál es el propósito de todo esto, ¿no? Y todo el mundo me responde siempre con el propósito del proyecto, ¿no? Pues ayudar a las personas, lograr superar este obstáculo concreto, permitir tener un tipo de vida o una filosofía de vida, pero detrás de esto hay un propósito individual. Y si no, no, ya, pero tú, ¿por qué lo haces esto? ¿No? Pues para lograr superar el miedo a hablar en público, para lograr tener independencia financiera y sostenerme en la vida por mí mismo, para conseguir la aprobación del padre. Es decir, mis complejos, mi corte, tienen sus propios propósitos y estos son los que me empujan a vivir la vida que yo vivo, ¿no? Y aquí digamos que a pesar de todo esto, el alma tiene un plan. El alma no está dispuesta a renunciar a su hija. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en la Odisea, ¿no? Es decir, cuando Ulises ya había logrado vencer la guerra de Troya, tenía que regresar a Ítaca, allí aparecieron los dioses. Los dioses fueron los que, por distintos motivos, siempre por acciones generadas por los complejos de Ulises. Los complejos de Ulises serían su tripulación, y el comportamiento de su tripulación, ¿no? Pues digamos que eso genera que los dioses se enfurezcan con Ulises y empiece allí esa odisea en la que los dioses van aplastando todos esos pasos, todos esos pasos de la voluntad de Ulises, ¿eh? Es decir, hay una voluntad superior que está por encima de la voluntad de Ulises. Y aquí podemos ver cómo este viaje empieza a transformar a Ulises, es decir, hay una muerte, la tripulación de Ulises mueren todos al final. Y esta tripulación simboliza un poco esos complejos, ¿no? Recordemos que aquí el alma no está dispuesta a renunciar a su hija y lo que quiere es que ocupe su lugar, esta personalidad olvidada. Entonces, aquí hay una escena que a mí me encantaba de pequeño, ¿no? Cuando la película que estaba protagonizada por Kirk Douglas, que hacía de Ulises, en la que Ulises era el único que podía tensar su arco, ¿no? Y él estaba disfrazado de mendigo, ¿no? Con esa capucha, y cuando le dan el arco, ¿no? Todos los impostores, todos estos pretendientes falsos, ¿no? Que se querían casar con Penélope se ríen, ¿no? Como dicen, ¿cómo este mendigo va a lograr tensar el arco que nosotros, que somos guerreros, no hemos podido, ¿no? Y a mí me conmovió esa escena de pequeño cuando Ulises consigue, ¿no? Tensa el arco, dispara la flecha y la hace pasar por las tres hachas, ¿no? Digamos que ahora podríamos interpretar esto como ese renacer, ¿no? De la personalidad antecesora que vuelve a recuperar su lugar, ¿no? Y bueno, para terminar un poco esta explicación, me gustaría volver a la pregunta que os he hecho al principio, que no he respondido, ¿no? Pero ¿por qué olvidamos quiénes somos de verdad, ¿no? Y esa pregunta, la mejor manera de contestarla es con un mito, que es como no responderla. Pero es interesante ver cómo te hace sentir, ¿no? Hay una historia, un trozo de la historia de Ulises, que no es conocido por todos y que algunos dicen que no forma parte de la Odisea. Es un trozo de historia que se lo han inventado, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque es misterioso esto, ¿no? Como este trozo de historia se dice que es de la Odisea de Ulises, pero en realidad algunos dicen que no forma parte de esto, ¿no? Y es un tramo de la historia en la que Ulises se encuentra un viajero con un remo en el hombro, ¿no? Y este viajero le dice a Ulises, Ulises, no temas, deja que te explique el significado de este remo. Cuando llegues a tierras donde las personas no conocen el mar y no entienden el propósito de este remo, es el momento en el que debes detenerte y realizar un sacrificio a los dioses.
Después, toma ese remo, camina tierra adentro, hasta que encuentres a alguien que confunda ese remo con una pala agrícola. Allí sabrás que has llegado a un lugar seguro y podrás reasumir tu vida en paz. Bien, aunque este texto tiene muchas interpretaciones, a mí una de las que he sacado para explicar un poco una respuesta a esta pregunta, ¿no? Es imaginar que este Ulises verdadero, esta personalidad verdadera, simbolizada por este remo, ¿no? Y este alma que camina, que es Ulises, ¿no? Cómo caminó por la tierra hasta llegar a un lugar en el que todos habían olvidado lo que es el mar simbolizando el alma, ¿no? Y allí dice que hizo un sacrificio. Este sacrificio podría ser el mismo o el recuerdo de sí. Y a partir de ahí, al sacrificarse y olvidarse de quién es, él siguió caminando hacia esta vida, hacia esta tierra adentro, ¿no? En esta nueva vida en la que nació con esta personalidad física, en la que al final el remo, ¿no? Que es su personalidad verdadera, se acaba confundiendo por una pala agrícola, que no tiene nada que ver con el alma, con el mar, sino que tiene que ver con la tierra, con la personalidad que desarrollamos aquí en la vida, ¿no? Y aquí digamos que esta personalidad verdadera, este remo, es sustituido por otras personalidades distintas. Este remo deja de ser un remo para pasar a ser una pala aurícola. Por eso me encantan los mitos, ¿no? Y viajar en ellos. Pues allí descubro esos rastros de ese marinero que vino del mar, ¿no? Y que quiere regresar a su hogar. Decirte que este 12 de septiembre, la semana que viene, empezamos el taller del viaje de Ulises, orientado a la reinvención personal, que se puede traducir en este viaje de regreso al mar para descubrir ese nuevo yo, ¿no? Quedan 9 plazas, ¿vale? Un máximo de 15 plazas. Aquí tienes toda la info, puedes contactar conmigo o escribirme en comentarios y te envío el link, si no, en la plataforma de terapia-narrativa-sincrónica.com, en formaciones online y talleres. En los talleres vas a encontrar el viaje Ulises, el de reinvención personal. Y si te interesa, este taller tiene un precio de 150 euros. Está previsto que dure 4 sesiones, pero puede ser que sean más, porque me gusta interpretar los viajes de cada uno y esto puede ser que se prolongue más. Entonces puede ser que sean entre 4 y 6 sesiones, pero el precio siempre va a ser el mismo, ¿vale? Y luego, por otro lado, si te interesa observar este viaje cósmico desde las lentes de la astrología psicológica, Judith, que es mi pareja, empieza su formación intensiva de 1 año, ¿vale? También será el 12 de septiembre, ¿vale? Y si estás interesado o interesada, puedes visitar su página o puedes ponerte en contacto conmigo. Su página es Judith-San Juan- todo junto, San Juan- psicoastrología.com. ¿Vale? Si me lo dices en comentarios, oye, estoy interesada en la formación de Judith, te envío un mensaje con el link, ¿vale? Pues nada más, un placer volver a estar aquí contigo y cualquier duda o cualquier cosa que me quieras comentar, pues por aquí estoy. Venga, chao.